El informante desconocido. El turno nocturno siempre tenía algo especial. Una mezcla de calma engañosa y tensión latente. La ciudad parecía entrar en una tregua silenciosa, aunque sabía que en las sombras, las cosas nunca se detenían. Esa noche comenzó como cualquier otra, revisando reportes de rutina mientras el café barato en mi escritorio enfriaba. Sin embargo, a las 23:13, la primera llamada llegó. Oficial, va a ocurrir un robo en la licorería de la esquina de 14º y Main en 15 minutos. No llegues tarde. La voz al otro lado era masculina, neutral, sin emoción. Apenas terminé de responder con un «¿Quién habla?», cuando la línea se cortó. Había algo extraño en ese tono, algo familiar que no podía ubicar. No sabía si era una broma, pero mi instinto me empujó a actuar. Encendí la sirena, alerté a mi compañero y llegamos a la licorería en menos de 10 minutos. Al principio, todo parecía tranquilo. El encargado, un hombre de unos 50 años, apenas se inmutó cuando entramos. ¿Todo bien aquí?, pregunté mientras mi mirada recorría el lugar. Sí, claro. ¿Por qué? Estaba por contestar cuando un estruendo proveniente de la puerta trasera me hizo desenfundar el arma. 2 hombres enmascarados irrumpieron, uno con una pistola y el otro con una bolsa. La situación se resolvió rápido, mi compañero y yo logramos reducirlo sin disparos. Mientras los esposaba, no podía dejar de pensar en la llamada. Al regresar a la patrulla, intenté rastrear el número, pero apareció como privado. Era solo el principio. Las siguientes noches siguieron el mismo patrón. Una voz anónima me llamaba con instrucciones precisas. Un robo, un allanamiento, incluso un intento de secuestro. En cada caso, llegaba justo a tiempo para evitarlo. Al principio, pensé que alguien dentro del cuerpo estaba jugando conmigo, pero pronto descarté esa idea. Nadie conocía esos detalles. Eran crímenes que ni siquiera habían sido planeados con suficiente antelación como para que existiera una filtración. Sin embargo, lo más inquietante era la voz. Cada vez que escuchaba al informante, mi mente se debatía entre la certeza de conocerlo y la imposibilidad de identificarlo. ¿Era alguien de mi pasado? ¿Un viejo conocido? No podía precisar de dónde provenía esa familiaridad, pero comenzaba a obsesionarme. Una noche, decidí enfrentar la situación de manera directa. Después de recibir una llamada que alertaba sobre un posible asalto en un cajero automático, respondí con calma. No pienso moverme hasta que me digas quién eres. Hubo un silencio prolongado antes de que la voz contestara. Si no vas, alguien morirá. Tú decides. La línea se cortó, dejándome con un nudo en el estómago. Dudé durante unos segundos antes de encender la sirena. Llegué justo a tiempo para detener a un hombre que amenazaba a una mujer con un cuchillo. Mi mente estaba dividida entre el alivio de haber prevenido otra tragedia y la creciente paranoia de que este informante parecía tener acceso a algo más allá de lo humano. Decidí compartir lo que estaba sucediendo con mi compañero. Aunque era escéptico al principio, después de estar presente en varias de las intervenciones provocadas por las llamadas, comenzó a tomarlo en serio. Esto no tiene sentido. ¿Cómo sabe tanto? ¿Y por qué solo te llama a ti?, me preguntó mientras revisábamos los reportes. No tenía respuestas. Cada teoría que planteábamos se desmoronaba bajo su propio peso. Pero había algo más que no le conté. La voz en las llamadas me recordaba a alguien. Alguien que no podía ser real. El punto de quiebre llegó una semana después, cuando recibí una llamada que era diferente. Mañana, en la vieja fábrica de cervezas en el distrito industrial, a las 23:30. Si no estás allí, alguien cercano a ti pagará el precio. Esa vez, el tono de la voz cambió. Había urgencia, una amenaza implícita que me heló la sangre. Decidí no informar a nadie. Quería entender qué estaba pasando, incluso si eso significaba enfrentarme al peligro solo. Llegué a la fábrica a la hora señalada. Era un lugar abandonado, con las ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. Entré con la pistola desenfundada, mi linterna proyectando haces de luz que parecían descomponer las sombras en figuras humanas. «Estoy aquí», grité, mi voz rebotando en el eco vacío. No hubo respuesta al principio. Pero entonces, desde un rincón oscuro, surgió el sonido de pasos lentos. Mi linterna enfocó a un hombre que llevaba el rostro cubierto con una máscara.
En sus manos sostenía un teléfono. ¿Quién eres?, pregunté, manteniendo la pistola firme. El hombre no respondió. Solo levantó el teléfono y lo dejó caer al suelo antes de girarse y correr hacia la oscuridad. Lo seguí, pero era como si el edificio lo tragara. Cada vez que doblaba una esquina, el eco de sus pasos desaparecía. Finalmente, terminé en un pasillo sin salida. Frustrado, regresé al lugar donde había dejado el teléfono, lo levanté con cuidado y revisé el historial de llamadas. Mi número era el único que aparecía. En ese momento, sonó de nuevo, pero no desde el dispositivo que sostenía. Era mi teléfono personal. La pantalla mostraba número privado. Respondí, con la respiración agitada. ¿Qué quieres de mí? La respuesta me heló. Quiero que recuerdes. A partir de ese momento, todo se volvió más extraño. Las llamadas cesaron durante unos días, pero mi mente no podía descansar. Recuerda. Esa palabra resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Comencé a revisar viejos casos, archivos archivados y cualquier pista que pudiera conectar con el informante. Finalmente, me topé con un expediente olvidado. Era un caso de hace 5 años. Un hombre llamado Martín, sospechoso de liderar una red de crimen organizado, había muerto en un enfrentamiento con la policía. Pero lo que me golpeó como un ladrillo fue la fotografía en el archivo. Era él. La voz, los tonos, incluso las pausas en las palabras. Había muerto. Yo lo sabía porque había estado allí cuando cayó. Esa noche, soñé con el enfrentamiento. Los disparos, los gritos, y finalmente, el momento en que Martín cayó al suelo, con los ojos llenos de incredulidad. Pero en el sueño, él no moría. En cambio, se levantaba y me decía, esto no ha terminado. La respuesta llegó días después, cuando recibí la última llamada. Es hora de que lo entiendas todo. Ven al lugar donde todo comenzó. Sabía a qué se refería. Regresé al callejón donde Martín había muerto. Era un lugar oscuro y estrecho, lleno de basura y con el olor a humedad impregnando el aire. Allí, en el suelo, encontré un viejo teléfono. Al levantarlo, sonó de inmediato. Sabía que vendrías, dijo la voz. ¿Cómo sigues vivo?, pregunté, mi paciencia al límite. Nunca morí. Pero tú sí. La línea se cortó. Y en ese instante, un recuerdo enterrado emergió como un torrente imparable. El enfrentamiento no solo había terminado con la muerte de Martín, sino también con la mía. Había recibido un disparo mortal, pero de alguna manera había sobrevivido. O al menos eso creía. El teléfono en mi mano se desmoronó como polvo. Miré a mi alrededor y noté que el callejón estaba vacío, incluso más de lo que debería. Mi radio estaba muerta. Y entonces entendí lo que Martín había tratado de decirme: yo no estaba vivo. Todo lo que había hecho desde esa noche había sido una sombra de lo que fui, guiado por un eco de justicia que no podía aceptar mi propia muerte. Y ahora, finalmente, debía enfrentarme al destino que tanto había negado. El interrogatorio. La sala de interrogatorios era fría, casi helada. Los muros grises parecían absorber el calor de cualquier ser humano que se aventurara a quedarse demasiado tiempo allí. La única iluminación provenía de una lámpara suspendida sobre la mesa metálica que proyectaba sombras angulares en el rostro del hombre sentado frente a mí. Era él. El hombre que habíamos perseguido durante meses. Su nombre, si es que era real, era Ethan Crowley, el supuesto autor intelectual detrás de una serie de asesinatos que habían aterrorizado a la ciudad. 5 víctimas en total, cada una asesinada de una manera distinta, pero todas con un detalle en común: una pequeña figura de origami colocada cuidadosamente en sus manos. Un símbolo de burla. Me senté frente a él con una carpeta en la mano. Dentro había fotos de las escenas del crimen, declaraciones de testigos, pruebas circunstanciales. Lo suficiente para mantenerlo encerrado, pero no para garantizar una condena. Necesitaba una confesión, algo que sellara su destino. Ethan Crowley, comencé, midiendo cada palabra, estás aquí porque creemos que tienes información relevante sobre una serie de asesinatos en la ciudad. Él no respondió de inmediato.
Mantuvo su mirada fija en la mesa, sus dedos jugando con una hebra suelta de su camisa desgastada. Finalmente levantó la vista, sus ojos eran oscuros, penetrantes, como si pudieran atravesar mi fachada profesional y llegar directamente a lo que había dentro. ¿Sabes por qué me capturaste?, preguntó, su voz suave, casi conciliadora. No contesté. Dejé que el silencio se alargara, esperando que llenara el vacío con algo más útil. Es porque yo quería que lo hicieras, dijo con una sonrisa ligera. Mi mandíbula se tensó, pero no dejé que lo notara. Había tratado con manipuladores antes y sabía que el primer paso era no dejar que controlaran la conversación. ¿Quieres hablar de las víctimas?, dije mientras sacaba una foto de la carpeta y la deslicé por la mesa hacia él. La imagen mostraba a la tercera víctima, un hombre de mediana edad encontrado en un almacén abandonado. Isen la miró brevemente y luego la empujó de vuelta hacia mí. No hay necesidad. Ya sabes todo lo que hay que saber sobre ellos, respondió con una sonrisa que me hizo sentir frío. No, Isen, no lo sabemos todo. Por eso estás aquí. Se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Te equivocas. Tú sabes más de lo que crees. Por ejemplo, ¿cuánto hace que no visitas la tumba de tu esposa? Sentí que el aire abandonaba mis pulmones de golpe. No me moví, no dije nada, pero el peso de sus palabras se hundió en mí como una piedra en el agua. Pensé que ya había superado eso, continuó, casi con compasión en su tono. Pero supongo que nunca se supera algo así, ¿verdad? ¿Cómo sabía eso? Lo de mi esposa no era algo que compartiera con nadie en el trabajo. Era personal, un rincón oscuro de mi vida que mantenía encerrado bajo llave. ¿Qué tiene que ver mi vida personal con esto?, pregunté finalmente, intentando mantener mi voz firme. Isen se recostó en su silla, como si se estuviera acomodando para contar una larga historia. Todo, detective. Tiene que ver con todo. Pasaron las siguientes 2 horas en un tira y afloja. Cada vez que intentaba dirigir la conversación hacia las víctimas, Isen encontraba una manera de devolverla a mí. No directamente, sino de una forma que me desarmaba poco a poco. Sabía cosas que no debía saber, la fecha de aniversario de mi boda, el nombre de mi primer perro, incluso la dirección de la casa donde crecí. Hiciste un dibujo de esa casa cuando tenías 7 años, ¿verdad? Una casa con un gran árbol frente a la ventana. Me levanté de golpe, la silla chirrió contra el suelo. ¿Cómo sabes eso? Isen sonrió, triunfante. Te lo dije. Todo tiene que ver contigo. Salí de la sala sin mirar atrás. Necesitaba un momento para recomponerme, para analizar lo que estaba sucediendo. En el pasillo, me encontré con mi compañero, quien me miró con preocupación. ¿Todo bien ahí dentro? No lo sé, admití. Este tipo sabe cosas. Cosas sobre mí que no debería saber. Quizás está jugando contigo, sugirió. Manipuladores como él son buenos en eso. Quería creerlo, pero había algo en Isen que me inquietaba profundamente. Cuando regresé a la sala, Isen ya no sonreía. Había adoptado una expresión más seria, casi solemne. No quería que esto fuera tan difícil para ti, dijo. Pero supongo que la verdad siempre es dolorosa. ¿Qué verdad?, pregunté, mi paciencia agotada. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. La verdad de por qué estás realmente aquí. Sentí un nudo en el estómago. Antes de que pudiera responder, Isen comenzó a hablar, y lo que dijo hizo que mi mundo se tambaleara. Describió detalles íntimos sobre mi vida, no solo cosas que no había compartido, sino cosas que yo mismo apenas recordaba. Detalles sobre mi esposa, sobre su accidente, sobre las discusiones que tuvimos antes de que muriera. Yo estaba allí, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Fui testigo de todo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podía ser eso posible? Isen era mucho más joven que yo, y nunca antes lo había visto. ¿Estás diciendo que estuviste allí cuando mi esposa murió?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Isen sonrió, pero esta vez no había burla en su expresión, solo algo que parecía tristeza. No exactamente. Pero digamos que he estado siguiéndote desde entonces. La luz en la sala parpadeó de repente, sumiendo la habitación en un breve momento de oscuridad. Cuando volvió, Isen estaba de pie, algo que no debería ser posible ya que estaba esposado a la mesa. ¿Cómo?, comencé, pero mi voz se apagó cuando vi la mirada en sus ojos.
No era la mirada de un hombre, sino algo más. Algo inhumano. No soy quien crees que soy, detective, dijo, y su voz resonó en la habitación como un eco distante. Pero tú ya lo sabías, ¿verdad? Retrocedí, mi espalda chocando contra la pared. Eason comenzó a caminar hacia mí, sus movimientos lentos, casi fluidos. Esto no se trata de las víctimas, ni de mí. Se trata de ti. Siempre se trató de ti. De repente, la habitación comenzó a desvanecerse. Los muros se disolvían en una neblina oscura y la única constante era la figura de Eason, acercándose más y más. ¿Qué eres? Logré preguntar, aunque apenas reconocí mi propia voz. Eason se detuvo justo frente a mí, inclinándose para susurrar en mi oído. Soy tu penitencia. Entonces todo se oscureció. Cuando desperté, ya no estaba en la sala de interrogatorios. Estaba en una celda, idéntica a las que había visto tantas veces en mi carrera. Las paredes eran frías, la única luz provenía de una bombilla parpadeante en el techo. Frente a mí, en la cama, había una pequeña figura de origami, y una voz, la de Eason, resonó en mi mente. Bienvenido a tu propia jaula, detective. Aquí es donde siempre debiste estar. La víctima viviente. Me llamaron justo cuando estaba terminando mi turno. Era uno de esos casos que te dejan helado con solo escuchar los detalles preliminares, un homicidio brutal en un pequeño apartamento del centro. No era raro recibir casos así en esta ciudad, pero algo en la voz de mi supervisor me puso en alerta. Necesito que te encargues de esto personalmente, me dijo. Hay algo raro. No me dio más detalles. Subí a mi auto y conduje hacia la dirección que me dieron. El apartamento estaba en un edificio viejo, con ladrillos ennegrecidos por el tiempo y ventanas opacas que parecían esconder más secretos de los que revelaban. Al entrar, el olor metálico de la sangre me golpeó como un muro. Era inconfundible, pero también había algo más, algo acre que no podía identificar. La escena del crimen era un desastre, muebles volcados, manchas de sangre en las paredes y el suelo. Y en el centro de todo, el cuerpo. Era un hombre de unos 30 años, tendido boca arriba en un charco de sangre. Su rostro estaba pálido, casi cerúleo, y tenía varias heridas profundas en el torso y el cuello. Los paramédicos ya habían confirmado su muerte en el lugar, pero algo no cuadraba. Me acerqué al cuerpo, tratando de encontrar una explicación. Había visto muchas cosas en mis años como oficial, pero la expresión de terror en su rostro era algo que nunca podría olvidar. ¿Tenemos identificación? Pregunté a uno de los oficiales de la escena. Sí, señor. Es un tal Daniel Vega. Trabajaba como contador en una empresa cercana. No tiene antecedentes. Daniel Vega. El nombre no me decía nada, pero las marcas en su cuerpo sí. Las heridas parecían hechas con un cuchillo, pero la fuerza detrás de ellas era desproporcionada. Era como si el agresor hubiera estado poseído por una rabia inhumana. Antes de que pudiera procesarlo del todo, mi radio crepitó. Oficial, necesita volver a la comisaría. Hay algo que tiene que ver. En la comisaría, me entregaron un informe preliminar del médico forense. Según los análisis iniciales, las heridas eran fatales. Ningún ser humano podría haber sobrevivido a esa pérdida de sangre. Sin embargo, había algo que no entendía. ¿Qué es esto? Pregunté, señalando una anotación al final del informe. El médico forense, un hombre que rara vez mostraba emoción, me miró con una mezcla de confusión y miedo. Recibimos un reporte adicional hace una hora. Alguien vio a Daniel Vega. Vivo, me congelé. Eso es imposible, lo sé. Pero las cámaras de seguridad de un hospital cercano lo captaron entrando al edificio. No podía creerlo. Revisamos las grabaciones juntos. Ahí estaba él, Daniel Vega, con la misma ropa que llevaba en la escena del crimen, caminando con paso lento pero decidido hacia la entrada del hospital. Su rostro estaba inexpresivo, casi vacío, pero no había duda de que era él. ¿Y qué pasó después? Pregunté. Desapareció antes de que alguien pudiera alcanzarlo. Volví al apartamento de Daniel esa misma noche. Algo me decía que no estaba viendo todo lo que debía. Revisé cada rincón,
buscando algo que explicara lo que estaba ocurriendo. Encontré su computadora y la encendí, esperando que contuviera alguna pista. Su correo estaba lleno de mensajes extraños de un remitente anónimo. No puedes escapar. Pagarás por lo que hiciste. La muerte no será suficiente. Eran mensajes aterradores, pero no había ningún rastro del remitente. Mientras leía, mi radio volvió a crepitar. Oficial, han encontrado a Daniel Vega. Está en otro hospital, pero tiene algo extraño. Cuando llegué al hospital, lo primero que noté fue la tensión en el aire. Los médicos parecían nerviosos, y uno de ellos me detuvo antes de entrar a la habitación. No sé cómo explicarlo, pero está vivo. Sin embargo, sus signos vitales son débiles, como si estuviera colgado entre la vida y la muerte. Entré en la habitación y lo vi ahí, acostado en la cama. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada era vacía, perdida. Las heridas en su cuerpo seguían ahí, aunque de alguna forma parecían más superficiales. Daniel, dije, tratando de mantener la calma, ¿puedes oírme? No respondió. Pero entonces, su cabeza giró lentamente hacia mí y una sonrisa aterradora se dibujó en su rostro. No me llamo Daniel, dijo, con una voz que no era humana. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Pasé los días siguientes tratando de desentrañar el misterio. La investigación me llevó a un nombre, Raúl Márquez. Había sido un compañero de trabajo de Daniel y, según los registros, había muerto en un accidente hace 3 meses. Pero algo me decía que este no era el final de la historia. Descubrí que Daniel y Raúl habían estado involucrados en un fraude que arruinó a varias personas. Raúl fue el chivo expiatorio y Daniel salió ileso. ¿Era posible que esto fuera una especie de venganza? Intenté encontrar respuestas en los archivos del caso de Raúl, pero algo o alguien estaba un paso adelante. Los documentos clave habían desaparecido, y las personas relacionadas con el caso evitaban hablar del tema. Mientras tanto, los avistamientos de Daniel continuaron. Lo vieron en su antigua oficina, en su cafetería favorita, incluso en el edificio donde vivía. Pero siempre desaparecía antes de que alguien pudiera confrontarlo. Una noche, mientras revisaba las grabaciones del hospital nuevamente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi una figura en la oscuridad. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de sonar firme. La figura dio un paso adelante y mi corazón se detuvo. Era Daniel, pero su rostro estaba completamente desfigurado. Las heridas que antes parecían curarse ahora estaban abiertas nuevamente, sangrando. No tenía elección, dijo con una voz gélida. No es mi culpa. ¿De qué estás hablando? Ellos me eligieron. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció. Finalmente, decidí visitar la tumba de Raúl Márquez. Algo me decía que todo comenzaba y terminaba allí. La lápida estaba simple, casi descuidada, pero al pie de la tumba encontré una nota escrita con sangre: el culpable siempre paga. Sentí un escalofrío y supe que debía volver al hospital donde habían visto a Daniel por última vez. Cuando llegué, el lugar estaba en silencio. Los pasillos estaban desiertos y una sensación de opresión me envolvió. Llegué a la habitación donde lo habían visto por última vez y encontré algo que nunca olvidaré: un espejo cubierto de sangre, con la palabra culpable escrita en el cristal. De repente, las luces comenzaron a parpadear y una figura apareció detrás de mí en el reflejo. ¿Era Daniel, o lo que quedaba de él? Ahora es tu turno, susurró. Sentí un dolor agudo en el pecho, y todo se volvió negro. Desperté en un lugar que no reconocí, encerrado en un cuarto oscuro con paredes de acero. Mi reflejo en un pequeño espejo me devolvió una mirada vacía, sin vida. Entonces lo entendí: ya no era el investigador. Era la próxima víctima. El policía retirado. Había pasado poco más de 5 años desde que me retiré. Mi placa, aquella que había sido un emblema de orgullo y un recordatorio de la vida que había llevado, ahora descansaba en una caja junto con otros recuerdos que prefería no tocar. Las largas noches en la comisaría, los interminables cafés aguados y las miradas de agradecimiento mezcladas con desdén de aquellos que alguna vez ayudé, eran solo eso, recuerdos. Pero esa noche, todo cambió. Estaba lloviendo cuando llegué a la comisaría. Mis botas resonaron en el suelo húmedo al cruzar el umbral.
A pesar de los años, el lugar seguía igual, las luces parpadeantes, el zumbido constante del ventilador de techo y el aire impregnado de café rancio y tinta vieja. No había nada que me trajera aquí, al menos no conscientemente. Había dejado todo atrás. Y, sin embargo, algo me empujó a volver. Nadie me miró 2 veces mientras caminaba por el pasillo principal. Mi rostro debía ser solo uno más entre las sombras de esa noche. Pero cuando llegué al escritorio de guardia, el oficial al otro lado levantó la mirada, visiblemente confundido. ¿Qué hace aquí?, preguntó, inclinándose hacia mí con desconfianza. No respondí de inmediato. Mi mirada vagó por la sala, buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. Solo después de unos segundos murmuré: estoy aquí para resolver un caso. El oficial frunció el ceño. ¿Qué caso? Uno viejo, pero todavía abierto. El silencio se instaló entre nosotros. Sabía que lo que estaba diciendo sonaba extraño, pero la necesidad de estar allí era más fuerte que mi miedo al ridículo. Finalmente, señalé hacia el pasillo. Déjame revisar los archivos. No esperé su permiso. Mis pies ya se movían hacia la sala de archivos. Sentía su mirada en mi espalda, pero no me detuve. Todo parecía igual que antes, las filas interminables de estanterías metálicas, los archivos organizados por nombre y fecha. Pero mi atención fue directa a una esquina específica, donde los casos más antiguos y olvidados acumulaban polvo. Mi mano se detuvo en un expediente en particular, como si una fuerza invisible me guiara. Al abrirlo, vi la foto de una mujer joven. Su rostro estaba distorsionado por el tiempo y la humedad, pero sus ojos todavía transmitían una mezcla de miedo y resignación. María Torres, desaparecida en 1998, recordaba ese caso. Había sido uno de mis primeros asignados. La desaparición de María nunca se resolvió, y su expediente había sido archivado como pendiente. Pero ahora, al sostenerlo, algo dentro de mí me decía que había llegado el momento de cerrarlo. Con el expediente en la mano, me dirigí al despacho vacío de mi antiguo jefe. Las luces parpadeaban con cada trueno que rugía afuera, y la sensación de estar solo, incluso en un lugar tan familiar, me invadía. Comencé a leer el archivo detenidamente, repasando cada detalle, cada pista que alguna vez había seguido sin éxito. La última vez que alguien había visto a María había sido en una parada de autobús cerca de la medianoche. No había testigos, no había señales de lucha. Solo desapareció, como si nunca hubiera existido. Mientras revisaba las notas, un golpe sordo resonó en la puerta. Levanté la vista, pero no había nadie. Me acerqué y abrí lentamente. El pasillo estaba vacío, salvo por la tenue luz de una lámpara al final. Fue entonces cuando escuché una voz, suave y apenas un susurro, que parecía venir desde mi espalda. Todavía no es tarde. Me giré bruscamente, pero la oficina estaba vacía. Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. La voz era inconfundible. Era la mía. Pasé las siguientes horas revisando cada rincón del expediente, buscando algo que había pasado por alto. Y entonces lo vi, un informe preliminar de una testigo que nunca había sido interrogada. Una mujer mayor que vivía cerca de la parada de autobús afirmó haber visto a alguien esa noche, una figura encapuchada que seguía a María de cerca. Tomé nota de la dirección, pero algo me detuvo. El informe estaba marcado como inconsistente. Según las anotaciones de otro oficial, la mujer había muerto 2 semanas después de dar su declaración. Un peso frío se asentó en mi pecho. ¿Por qué nunca había seguido esa pista? Decidí buscar más información en la base de datos de la comisaría. Sin embargo, cuando intenté acceder al archivo, la pantalla de la computadora parpadeó y se apagó. Fue entonces cuando lo sentí de nuevo, una presencia detrás de mí. Ella confió en ti. La voz, aunque susurrada, resonó en la habitación como un eco imposible de ignorar. Me levanté de un salto, mirando a mi alrededor. No había nadie, pero las palabras eran claras. Mi mente comenzaba a jugarme malas pasadas, o eso quería creer. Decidí visitar la dirección de la testigo, aunque sabía que no encontraría nada. La casa era una reliquia abandonada, llena de polvo y eco. Sin embargo, en el sótano, encontré algo que no esperaba, un mural hecho de recortes de periódicos y fotos,
todos relacionados con la desaparición de María. En el centro, una foto mía de hacía décadas, con las palabras "Él sabe la verdad" escritas en tinta roja debajo. El aire se volvió irrespirable. ¿Cómo era posible? La mujer que había vivido allí estaba muerta desde hacía años. Decidí volver a la comisaría para buscar respuestas. Cuando llegué, el ambiente había cambiado. No había ruido ni movimiento. Las luces parpadeaban de manera irregular y la sensación de vacío era abrumadora. Caminé hasta la sala de archivos, pero el lugar estaba irreconocible. Los estantes habían sido movidos y en el centro, en una mesa que no recordaba haber visto antes, estaba el expediente de María, abierto en la última página. Al acercarme, noté algo nuevo, un dibujo de un callejón oscuro, con una figura encapuchada al fondo. En el reverso, un mensaje garabateado. Ahí fue donde todo terminó. No había dirección, pero reconocí el lugar. Era un callejón cerca de la parada de autobús. Había pasado por ahí cientos de veces durante la investigación, pero nunca lo había considerado importante. Llegué al callejón con la linterna en mano. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado. Mientras exploraba, encontré algo enterrado entre los escombros, un anillo de plata con una inscripción. Lo reconocí de inmediato. Era de María. El suelo bajo mis pies se volvió inestable, y antes de que pudiera reaccionar, una mano fría y fuerte agarró mi muñeca. La linterna cayó al suelo, apagándose al instante. Intenté forcejear, pero la fuerza que me retenía era inhumana. Fallaste. La voz era un susurro, pero cada palabra resonó en mi mente con una claridad aterradora. Cuando desperté, estaba de vuelta en la comisaría, pero algo estaba mal. Los pasillos estaban oscuros y una extraña niebla cubría el suelo. Al caminar, me encontré con algo que me detuvo en seco, mi propio reflejo, colgado en la pared junto a los retratos de oficiales caídos en servicio. Mis piernas cedieron. Todo comenzó a encajar. Nunca había salido de ese callejón. Nunca había vuelto realmente. Y ahora entendía por qué había sentido la necesidad de regresar. No era para resolver el caso. Era para aceptar mi destino. María nunca había sido la víctima. Siempre fui yo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.